Bienvenidos a un nuevo episodio de Bahía Talks, un podcast del Centro de Estudios Económicos Sociales. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tengo el gusto de tener al doctor Daniel Rodríguez Carreiro para nuestro podcast de Bahía Talks. Daniel Rodríguez Carreiro es doctor en Ciencia Política y Senior Research del Instituto Joan de Lugo. Tiene un máster en Procesos Políticos Contemporáneos y una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha trabajado como asesor político y parlamentario en varias instituciones españolas. Además, es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco Marroquín. El día de hoy yo traje a Daniel para que nos hablara un poquito del indigenismo. Entonces, Dani, yo quiero empezar preguntándote, pues para empezar, ¿verdad? Que si podrías explicarnos de forma sencilla qué entendemos por indigenismo y qué relación tiene con el marxismo, cómo fue que las ideas marxistas y las guerrillas revolucionarias empezaron a buscar atraer a las poblaciones indígenas en América Latina. Bueno, primero de nada, muchas gracias por la invitación. Estoy pues muy contento de estar aquí hablando con vosotros. Y cuando hablamos, por ejemplo, de indigenismo, tenemos que tener en cuenta que indigenismo, si lo relacionamos con teoría política, se puede entender de múltiples formas. Es decir, a veces se suele hablar solo de indigenismo relacionándolo con los últimos movimientos indigenistas de las últimas décadas en América Latina, pero podemos retrotraer el pensamiento indigenista históricamente mucho tiempo atrás. Entonces, una definición muy amplia de lo que entenderíamos por indigenismo se puede relacionar con todo tipo de pensamiento político que se preocupa por las condiciones o por los derechos de las poblaciones indígenas en América. Y en ese sentido podríamos decir que los primeros indigenistas pues, son los pensadores de la escuela de Salamanca, los autores de la segunda escolástica, como Francisco de Vitoria o Melchor Cano o Bartolomé de Carranza. Sin embargo, hablando en términos estrictamente más estrictos o más técnicos, el indigenismo fue una corriente de pensamiento que apareció en las primeras décadas del siglo XX y que intentaba utilizar los estudios de la antropología para analizar las condiciones sociales de las poblaciones indígenas con el objetivo de intentar integrarlas en las culturas nacionales pues, de los respectivos países de América Latina. Y eso pues, se conoció como, propiamente hablando, como indigenismo. En la actualidad, pues ahora indigenismo a veces se utiliza para determinados movimientos políticos, muchas veces movimientos de izquierdas muy intervencionistas y con pues, muchas ideas socialistas, pero no es necesariamente hablando una relación exclusiva a la idea de que el indigenismo tiene que ser una idea de izquierdas o una idea intervencionista. Entonces, eso, pues, por lo que respecta a cómo podemos definir la idea de indigenismo. Por lo que respecta a la cuestión del marxismo, dado que a lo largo de la historia distintos pensadores ofrecieron sus puntos de vista sobre cuáles creían que eran las mejores soluciones para los problemas y la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, los pensadores marxistas pues también participaron en este proceso de debate y de discusión intelectual, entonces ofrecieron sus ideas. Y en principio hay varias corrientes diferentes dentro del marxismo en relación con las ideas que presentaban con las poblaciones indígenas. Una de ellas, que sería la más ortodoxa, representada por ejemplo por Severo Martínez Peláez, tenía una visión muy negativa de las culturas indígenas. Básicamente decía que no había que romantizarlas y que los idiomas indígenas eran un atraso y que deberían abandonar sus costumbres y sus tradiciones y convertirse en proletarios. Y realmente esta es la visión más coherente y ortodoxa con la visión marxista, puesto que, dado que Marx planteaba la existencia de una evolución histórica por etapas en las que se iba pasando desde la sociedad esclavista a la sociedad feudal, de la sociedad feudal a la sociedad capitalista y de la capitalista a la sociedad finalmente socialista y luego al paraíso comunista en donde no había Estado, y dado que esa evolución estaba guiada por la lucha de clases en el periodo histórico precedente a la victoria del socialismo, la lucha de clases estaba enfocada entre la burguesía y el proletariado.
Entonces el proletariado era el motor de la historia realmente. Los indígenas no tenían un papel fundamental, un papel protagónico. Por lo tanto, los indígenas, según este punto de vista, tenían que convertirse primero en proletarios, abandonar sus costumbres y sus tradiciones, y después eso permitiría pues la llegada de ese supuesto paraíso comunista, que evidentemente no puede llegar porque esa teoría es evidentemente incorrecta por todos lados. Pero esto pues hacía también que a veces muchas de estas guerrillas, por ejemplo, o movimientos revolucionarios, pues intentasen atraer a los indígenas, pero intentando proletarizarlos. Cuando aparecen otras corrientes, por ejemplo, la del indigenismo revolucionario, muy influida, por ejemplo, por autores como Mariátegui pues ya tiene un punto de vista diferente al de Severo Martínez Peláez, y entonces él cree que sí que es posible integrar los procesos revolucionarios a los indígenas antes, no como una clase proletaria, dado que supuestamente, pues, antes de la llegada de los españoles, estaban ya acostumbrados a tener una economía de tipo más socialista o comunista. Entonces, lo cual pues es también debatible, incluso pensadores marxistas debaten ese punto de vista, pero entonces supuestamente podían ya integrarse dentro de los procesos revolucionarios, y eso es lo que hizo que muchos de las guerrillas marxistas en América Latina en los años 60 pues intentasen conseguir el apoyo de estos grupos. Pero muchas veces la idea que seguían teniendo era que tenían que subordinarse a los objetivos revolucionarios. Es decir, que tenían que tener un punto de vista, básicamente adoptar el punto de vista de la vanguardia proletaria. Entonces estarían pues sometidos o subordinados a las necesidades de la revolución, y muchas veces cuando se negaban a participar en los procesos revolucionarios, pues las guerrillas utilizaban la violencia contra ellos, y muchas veces una violencia pues muy brutal, con matanzas sistemáticas. Entonces, por ejemplo, los misquitos fueron un pueblo que sufrió mucho por culpa de estas guerrillas, y hubo muchos otros pueblos a lo largo y ancho del continente americano que sufrieron también esta violencia, que a veces estaba acompañada pues también de la violencia estatal. Por eso hay autores como David Stoll, que habla de que muchos de los pueblos indígenas a veces se encontraban entre dos fuegos. Por un lado, pues la violencia estatal, y por otro lado, pues la violencia de las guerrillas. Muy bien. Y ahora que tú mencionas mucho lo del tema del Estado, a mí me da curiosidad que, digamos, a lo largo de la historia el indigenismo ha estado muy ligado al intervencionismo estatal. ¿Dirías que ese vínculo fue más una estrategia de legitimización política que una verdadera preocupación por los pueblos indígenas? No, sin duda, sin duda. La mayor parte de la... Pero bueno, no, eso ocurre con todas las intervenciones que se realizan con el supuesto objetivo de mejorar las circunstancias o las condiciones de vida de las personas. En principio, los objetivos pues, no son tan nobles. Eso, por ejemplo, como analiza la Public Choice, los políticos no son seres angelicales que están flotando ahí en un nirvana de desinterés y de falta de egoísmo, sino que tienen sus propios intereses, y muchas de estas intervenciones están orientadas a incrementar su poder, sus rentas, etcétera, etcétera. Entonces esto fue lo que ocurrió también en relación con las poblaciones indígenas. Si yo tuviese que decir quiénes fueron los menos intervencionistas o los menos estatistas de todos los pensadores que hablaron de este tipo de cuestiones a lo largo de la historia, pues diría que fueron, una vez más, los autores de la Escuela de Salamanca, lo que es muy compatible pues también con su punto de vista económico y con su punto de vista social, porque ellos decían básicamente que dado que estas poblaciones eran seres humanos como todos los demás, tenían los mismos derechos que tenían todos los seres humanos, entre los que se encontraban los derechos de propiedad. Estas poblaciones no debían ser despojadas de sus propiedades, ni debían ser tampoco esclavizadas, pero no se proponía ningún tipo de medida, digamos, estatista a gran escala. Entonces, eso fue una cosa también que tuvo el gobierno de la corona española durante esta época, pues al no ser exactamente como un Estado centralizado, como aparecerían después, de 1648 con la paz de Westfalia, y no tener pues una gran burocracia, muchos de la forma de la organización permitió una descentralización municipal a través de lo que se conocieron como las repúblicas de indios, que eran pueblos donde vivían pues, las poblaciones indígenas, y donde por un lado era para controlarlos, para permitir el cobro de impuestos de una forma más fácil, pero también se permitía
que se mantuvieran pues, sus lenguas, sus costumbres, sus tradiciones, incluso sus formas de resolución de conflictos. Entonces ahí, a pesar de que sí, pues también se utilizaba el poder político y la fuerza para recaudar impuestos, sin embargo, en comparación con otras cosas que serían en el futuro, era mucho menos intervencionista. Entonces, el intervencionismo, por ejemplo, curiosamente aparece de una forma mucho más clara con las independencias de las repúblicas en América. Muchos de los autores que a veces se les llama liberales, pues desconfiaban de las propias poblaciones de sus países, creían que no estaban capacitadas como para, o suficientemente desarrolladas, o no tenían la sofisticación cultural necesaria como para vivir de una forma, digamos, basada en principios así autónomos, y entonces necesitaban la ayuda de los estados. Entonces muchos de estos autores, y los conservadores a veces, también querían intervenir más en la economía y en la sociedad, a través, por ejemplo, de tarifas o de monopolios. Entonces, durante esta época, muchos de estos pensadores propusieron la intervención estatal con el objetivo de resolver pues, conflictos étnicos o problemas de este estilo, intentando conseguir de una forma desde arriba, una forma como de promover el mestizaje para conseguir la desaparición de las pues, culturas o lenguas o diferencias étnicas o culturales que había en el interior de estos países. Este mestizaje no era el mestizaje que aparecía de forma espontánea durante la época previa, sino que era como una forma de ingeniería social, era algo que estaba más o menos se intentaba buscar de forma deliberada. Había otros pensadores incluso pues, que ya no ni siquiera promovían el mestizaje, sino simplemente pues, la desaparición de estas poblaciones. Y esto pues, fue una forma mayor de intervencionismo. Estaba basado a veces en las ideas de los positivistas, como por ejemplo los positivistas mexicanos que querían la creación de un gobierno científico, entre comillas, que fuese capaz de ordenar la sociedad de una forma racional desde arriba, utilizando el poder del Estado. Y eso pues, es otra forma de ingeniería social, y esta forma de ingeniería social llegaría pues, a su cumbre con la aparición de lo que se conoce como el indigenismo, que el indigenismo es el resultado de el pensamiento de antropólogos muy influidos por la antropología norteamericana, como por ejemplo como ocurrió con el Indian New Deal, que fue un proceso de reformas que se dio en Estados Unidos con las poblaciones indígenas de allí para promover reformas sociales y económicas que iban a la par de las mismas reformas estatistas e intervencionistas que se realizaron con el New Deal. Y esto influyó mucho en los pensadores y en los antropólogos de los países americanos. ¿Y cuál era la idea fundamental que tenían estos pensadores, estos antropólogos? Pues era primero estudiar, analizar científicamente esas poblaciones con el objetivo de recopilar la información necesaria para después hacer intervenciones públicas. Y esas intervenciones públicas estaban orientadas a mejorar sus condiciones de vida también. No digo que estos pensadores fuesen malévolos, pero tenían un punto de vista pues, muy intervencionista, tenían un punto de vista muy de ingeniería social. Es básicamente lo que un pensador que se llama James Scott denomina el alto modernismo. La idea de que el Estado puede recopilar información de forma científica para organizar y gestionar la realidad de una forma burocrática y organizada y ordenada. Y pues al final no tuvo grandes resultados, en cierta medida también porque no fueron capaces de organizar o de tener grandes presupuestos o grandes intervenciones públicas, pero la idea estaba ahí. Entonces es una idea profundamente intervencionista. Evidentemente el marxismo es pues, tremendamente intervencionista y también muchas corrientes actuales tienen o padecen de ese tipo de problemas, de que quieren intervenir continuamente para resolver los conflictos sociales. Lo que ocurre ahora es que por las modas del momento, la dirección de la intervención se modifica. Mientras que en los años 20, años 40, hasta los años 70, la idea de la intervención estatal guiada por esta idea de ingeniería social era conseguir la integración de las distintas culturas en una homogeneización cultural que crease una nación. Ahora la idea es la multicultural, por ejemplo. Entonces se defiende la idea de que múltiples culturas en el mismo pues, territorio es algo positivo, pero siempre dirigido desde forma estatal, es decir, a través del
la creación de proyectos burocráticos, de organizaciones burocráticas que recaudan impuestos, que intervienen continuamente en la vida de la sociedad y que supuestamente determinan cuáles son las cosas positivas que hay que realizar. Y desde mi punto de vista es algo también tremendamente negativo porque al final erosionan y debilitan la fortaleza de todo tipo de culturas, porque ya no son autónomas, ya no son independientes, sino que dependen de las ayudas estatales y también vuelven más dependientes del poder público a las personas. Entonces, muchas veces estos tipos de movimientos son aprovechados también por grupos de personas que tienen deseos de conseguir un mayor poder político y de conseguir clientelas a través de ofrecer, pues, por ejemplo, privilegios y regulaciones favorables. Entonces, también es un punto de vista tremendamente intervencionista. Desde mi punto de vista, habría que imitar, pues, las ideas o volver a las ideas de los pensadores de la Escuela de Salamanca. Vale, muy bien. Y por ejemplo, los pensadores como Victoria de las Casas defendían un derecho natural muy distinto al que hoy inspira las políticas estatales. ¿Crees que esa visión del derecho natural podría ser una alternativa real al discurso estalista sobre los derechos indígenas? No, sin duda, sin duda. No solo para los derechos indígenas, sino para los derechos de los seres humanos en general. De hecho, la idea actual que existe de los derechos humanos es una idea filosóficamente absurda, no está fundamentada sobre ningún tipo de principio filosófico. Se hizo después de la Segunda Guerra Mundial y como resultado de las matanzas y de los crímenes que se produjeron, pero dado que quien realiza ese tipo de derechos son los estados y los estados se reclaman como aquellos que crean el Estado, la ley en un determinado territorio, con las ideas del positivismo jurídico, esa ley no está fundamentada absolutamente sobre ningún orden de tipo superior. Entonces, realmente esos derechos humanos quedan después al arbitrio de la interpretación de los estados y no se sabe muy bien por qué hay que defenderlos, porque son básicamente meramente convenciones que a lo mejor se aceptan, pero ¿por qué deberíamos aceptarlas? No están fundamentadas filosóficamente de forma sólida sobre ningún principio general. La idea del derecho natural de la Escuela de Salamanca, pues sí, tiene una fundamentación filosófica muy importante basada sobre la naturaleza del ser humano. Eso es controvertido. Muchos pensadores, por ejemplo, relacionados con el liberalismo, con el libertarismo, pues no siguen este tipo de ideas, pero desde mi punto de vista es la forma más coherente, la forma más filosóficamente fundamentada de defender la idea de que los seres humanos tienen derechos. Entonces, a mí me parece que sería muy importante renovar este tipo de ideas e intentar aplicarlas a los problemas que existen en la actualidad. Muy bien. Y por ejemplo, hay quienes ven el indigenismo actual como una forma de colectivismo. ¿Tú crees que ese fenómeno tiene raíces más políticas o emocionales? Bueno, raíces emocionales y políticas, ambas. También hay que tener en cuenta que el indigenismo no es como una cosa, como un bloque homogéneo. Entonces, por ejemplo, podemos destacar distintas formas que se relacionarían con el indigenismo. Por ejemplo, hay movimientos indigenistas que son claramente colectivistas. Los hubo en Ecuador, los hubo en Bolivia. Estaban asociados sobre todo con partidos de corte populista que consiguieron una mayor influencia política en esos países, no a través de la revolución armada, sino a través de la participación política democrática. Entonces, no solo apelan, por ejemplo, a las poblaciones de origen indígena, sino a poblaciones pues, de muchas características sociales diferentes y apelan a ellas, pues sería un populismo de corte izquierdista, ofreciendo pues, mayor intervención económica y bienes y servicios ofrecidos por el Estado. Entonces, eso es claramente una forma de vista, un pensamiento muy colectivista. También en Guatemala, por ejemplo, lo que se conoce como el movimiento maya tiende a este tipo de pensamiento, un pensamiento sobre todo a veces relacionado con el multiculturalismo, pero un multiculturalismo a veces se divide en dos corrientes. Por un lado, uno que está más centrada en las cuestiones culturales y luego, por otro lado, otro que estaría más centrado en la creación de un estado de bienestar fuerte que redistribuyese la riqueza con el objetivo de buscar la igualdad económica entre las personas. Entonces, esta segunda versión es claramente la más colectivista, busca pues, esos procesos de redistribución y, desde mi punto de vista, busca las consecuencias que tiene la de convertir a las personas en dependientes de los poderes públicos. Este tipo de movimiento indigenista, por ejemplo, sí que es
profundamente intervencionista y colectivista y negativo desde mi punto de vista, pero curiosamente hay muchas comunidades indígenas que no están de acuerdo con este movimiento indígena. Entonces, por ejemplo, yo en entrevistas que realicé en lugares como Totonicapán, por ejemplo, muchos de los entrevistados decían que ellos no estaban de acuerdo con esos movimientos y ellos tenían otros puntos de vista completamente diferentes. Entonces, no es un bloque homogéneo las ideas políticas que tengan las poblaciones indígenas, y esto es importante también destacarlo. Hay que conocer pues, caso por caso para ver cuáles son las diferencias en su pensamiento que presenta cada uno de ellos. Muy bien, qué interesante. Y digamos, ¿podría el liberalismo, inspirándose quizá en autores como Victoria o Hayek, ofrecer un nuevo lenguaje moral para hablar de la justicia histórica sin caer en el intervencionismo estatal? Bueno, sí, claro. Bueno, yo me defino sobre todo como paleolibertario, que es algo que eso lo entenderán otras personas, pero básicamente significa que yo defiendo los derechos de propiedad, los derechos individuales, pero fundamentado sobre un tipo de cuestiones culturales que creo objetivas y que pues, se pueden considerar como más conservadoras o tradicionales. Entonces creo que esto encaja muy bien con las ideas de los autores que tú mencionaste y que pueden ofrecer una respuesta a este tipo de problemas que sería mucho menos intervencionista. En relación con la idea de la justicia histórica, eso es un problema muy importante porque muchas veces las cuestiones de tipo histórico se utilizan en el presente para justificar agravios o justificar una sensación como de resentimiento que a su vez luego se utiliza para justificar medidas políticas de índole intervencionista. Y en términos estrictos, la justicia histórica pues, no tiene mucho sentido. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la conquista española y, por ejemplo, Claudia Sheinbaum en México pidiendo que pidan perdón los españoles, eso es, desde mi punto de vista, una estupidez. Por ejemplo, ¿tienen los mongoles de Mongolia actual que pedir perdón por los asesinatos cometidos por Gengis Khan? ¿Son ellos responsables de lo que hizo Gengis Khan? Tienen, por ejemplo, las poblaciones de origen pues, africano del antiguo reino de Dahomey que eran negros, tienen que pedir perdón por haber esclavizado a otras poblaciones de origen negro. Entonces, si hablamos de injusticia histórica, nos moriríamos todos pidiendo perdón, porque durante toda la historia de la humanidad una cosa que hicieron los humanos muy bien es cometer injusticias, crímenes, esclavizar, matar a la gente, hacer guerras. Entonces no hay nadie que no tenga en sus ancestros asesinos y criminales. Lo que pasa es que cuando uno debe pedir perdón será por aquellas cosas de las que es directamente responsable. Si no es responsable de haber realizado ningún acto pues, criminal, no tiene que pedir perdón por esos actos. Entonces hablar de justicia histórica no tiene sentido. Eso es una cosa que Thomas Sowell llama justicia cósmica, que es intentar resolver como si tuviéramos un poder omnipotente todas las injusticias del pasado, para empezar, como si no se hubieran producido y igualar las condiciones y para utilizar eso como un punto de partida. Y eso es completamente absurdo, no se puede realizar, pero se utiliza para pues, crear a un Estado muy fuerte, muy poderoso que está interviniendo continuamente. Entonces a mí me parece que es algo bastante absurdo. Cosas que ocurrieron hace 500 años hay que estudiarlas históricamente, hay que analizar cuáles fueron, pues, o éticamente o filosóficamente, pero no pueden estar condicionando continuamente las cosas que realizamos en el presente. Ya hay muchos problemas y esos problemas pues habrá que analizarlos también caso por caso y viendo quién tiene razón o quién cometió unas injusticias en caso concreto en el momento actual. Muy bien. Y Dani, ¿qué tal si nos platicas un poco de cómo es que sabes tanto del tema del indigenismo? ¿Por qué te interesa o cómo llegaste a él? Sí, bueno, pues estuve haciendo una investigación los últimos años en el EPRI relacionando con ese tema y pues estuve escribiendo algunas cosas sobre eso y me parece muy interesante porque es un tema relacionado con la teoría política que a mí me interesa y además tiene mucha conexión también con las ideas de la Escuela de Salamanca y de hecho me parece que los autores de la Escuela de Salamanca son mucho más sólidos para fundamentar pues, ideas de la libertad que algunos de los autores anglosajones, que aunque son muy buenos, John Locke, por ejemplo, sin embargo, me parece que no son tan buenos como los autores de la Escuela de Salamanca y que por eso pues, deberíamos estar
pues muy contentos de la relación cultural que existe con esta escuela y por eso me pareció tan interesante el tema. Excelente, Daniel. Bueno, pues eso sería todo. Te agradecemos mucho por haber venido al podcast y esperamos tenerte aquí muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Gracias por escucharnos. No te pierdas nuestros capítulos disponibles en Spotify y YouTube. Hasta la próxima.